Dos, tres. Seguimos con este momento tan importante del curso ingreso en el cual estamos profundizando sobre los textos de los autores específicos de nuestro campo, como son Gabriel Pulis y Gustavo Rossi, y queremos en este momento profundizar, invitarlos a una segunda lectura de estos textos. Una aclaración importante: los textos académicos siempre tienen un nivel de profundidad y plantean las cosas en varias líneas de lecturas, que no es como un periódico o el diario de cualquier día de la semana que uno encuentra la noticia, la lee y después con esa información ya se puede representar lo que la noticia dice, sino que es necesario revisitarlos nuevamente, volverlos a leer, volver a encontrar. Entonces, este ejercicio de una segunda, una tercera, hasta una cuarta lectura siempre son importantes para poder asimilar mejor lo que el autor plantea y a su vez encontrar cosas que en la primera lectura, porque es demasiado introductoria, no se puede hacer. Los textos en la universidad siempre se leen dos, tres, cuatro veces y recién en una cuarta o quinta lectura uno puede llegar a las cuestiones más importantes que tiene el texto. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en este tiempo? Un paneo general sobre lo que es el AT, introdujimos grandes rasgos, que es el AT, intentamos captar aquellos rasgos principales, algunas referencias, tratamos de ubicar el kilómetro cero de la composición de este oficio, esta herramienta terapéutica, esta práctica dentro del campo de la salud mental, esta, este dispositivo en el cual se trabaja cuerpo a cuerpo, este recurso de acompañamiento terapéutico con finalidad puramente terapéutica, eh, se va construyendo a partir de un punto de referencia que es situar históricamente el surgimiento de la T. Lo hemos señalado en los años 70 en Argentina. Ubicar las coordenadas históricas, cómo surge, cuándo surge, a partir de qué problemática responde, significa captar, por lo menos a grandes rasgos, qué es ser el acompañamiento, qué es el ser del acompañamiento terapéutico. Una cuestión muy importante que en esta segunda lectura queremos remarcar es que la construcción de un oficio, de un campo de práctica que se va configurando a lo largo del tiempo, y como todo campo de práctica, construye artesanalmente un oficio en virtud de que ese oficio responda a lo que plantea esa problemática. Entonces tenemos acá algo muy sencillo. Primero está la problemática, y una vez que está la problemática, se toma la problemática y se responde creando un oficio. En el caso del acompañamiento terapéutico. Una comparación muy simplona que he venido pensando en estos días es la de, es simplona pero que nos va a ayudar a representarnos, es que para que exista el oficio de zapatero, primero tiene que existir personas que usen zapatos. Y a su vez, para que exista alguien que repare los zapatos, tiene que existir la problemática de que el zapato se rompe, que con el uso el zapato se rompe. Tenemos dos cosas: usuario, y ahora vamos a cambiar algo que veníamos llamando, como para que ustedes lo entiendan, paciente, pero que la nueva ley de salud mental cambia de paciente como alguien que solamente es pasivo o que no tiene ningún tipo de intervención, a usuario como aquel que usa un servicio. Y la otra cuestión es que primero está la problemática. Y a su vez, la problemática define la especificidad de la práctica.
con el ejemplo de los zapatos, una cosa es el que vende zapatos e industrializa el zapato, y tenemos ahí dos partes, el vendedor en la tienda de zapatos y también tenemos el que tiene la industria del zapato, el fabricador, el fabricante de zapatos, el que está dentro de la maquinaria de producción. Por otro lado, a diferencia del viejo zapatero, que es aquel que repara zapatos, que primero está la necesidad, la demanda, y para eso necesitamos a alguien que sea experto en qué hacer cuando se rompe la suela. Y después también tenemos otra especificidad de la práctica del zapatero, que es aquel que hace zapatos especiales, aquel que hace zapatos que son necesarios, por ejemplo, en personas que están por fuera del canon de la talla o que tienen algún problema para caminar. Y eso ya también el ortopedista también es zapatero. Entonces se dan cuenta de que a veces dentro de un mismo campo de práctica hay ciertas especificidades y es necesario ir distinguiéndola. Yo durante un tiempo trabajé en una librería que vendía textos, libros. Y uno también dice librería a aquel que vende útiles, por ejemplo, la regla, la virome, y a su vez se le llama también librería o librero a aquel que trabaja en una biblioteca y que en algún caso, por ejemplo, repara los libros. Bueno, cada campo de práctica supone la intervención de diferentes oficios. La construcción de la T fue construido así, artesanalmente, lo habíamos dicho en la clase anterior, a partir de la demanda, a partir de la necesidad. Por lo cual tenemos que el acompañamiento terapéutico en cuanto a oficio surge a partir de una problemática y no es al revés. El AT es una práctica relativamente joven. Con Pulis podemos ubicar el mito fundante en los años 60, cuando empieza este movimiento antipsiquiatría o este movimiento de la desinstitucionalización que se llama, es decir, con distintos matices que se trata de dar, retroceder frente a la construcción del modelo asilar o médico hegemónico. ¿Por qué decimos que es una práctica relativamente joven? Y comparémosla, por ejemplo, con la medicina, que surge con Hipócrates en Grecia en el 370 a.C. Y ya tenemos que también la medicina aparece como una respuesta a una problemática. Hay cuerpos que se enferman, hay alguien que oficia de médico para poder sanar ese cuerpo. Otro ejemplo, el derecho como disciplina. Los tratados de derecho romanos son muy antiguos. Por ejemplo, algunos autores los sitúan en el año 750 a.C. ¿Por qué aparece el derecho? Porque antes hay una problemática que responde a ciertas normativas que referidas al lazo social tenían que ser reguladas para que de algún modo la vida en sociedad no sea la ley del más apto o según la ley de la selva. Estos tratados, que son los del derecho, respondían a una problemática. Está pasando tal cosa, a tal cuestión se le inventa un oficio que la regule, se configura una disciplina para poder dar respuesta y a los fines de poder responder positivamente a esa demanda. Otro ejemplo, ¿cómo surge la contabilidad? ¿Siempre existieron contadores públicos nacional como se los conoce? No, no es así. Por supuesto que no es así. Empezaron a partir de un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de la revolución industrial, la producción masiva de productos, en algún momento necesitó del cálculo racional de operaciones económicas inherentes al modo de producción que había impuesto la revolución industrial. Es decir,
empiezan a surgir grandes industrias o empresas, necesitan alguien que ordene un poco cierto despelote que implica la economía y empieza ahí una profesión, un oficio, una manera de responder a partir de una práctica. Más cercano en el tiempo y más dentro de nuestro campo, el psicoanálisis surge a finales del siglo XIX, a principios del XX, alrededor del 1900, con Freud, que se encuentra con un padecimiento subjetivo. Freud era neurólogo, era médico, y se encuentra con que hay cierto grupo de síntomas, que él lo va a denominar más adelante neuróticos, que son síntomas inexplicables por la vía de la medicina. Es decir, tenemos un cerebro que aparentemente está sano, tenemos tejidos nerviosos que funcionaban correctamente, no hay una explicación orgánica. A partir de ahí, Freud empieza a pensar por otra vía y ahí encuentra que hay un padecimiento subjetivo, que hay un modo de sufrimiento, un malestar. Todo esto son términos psicoanalíticos que Freud después lo va a ir desarrollando y ustedes van a desarrollarlo profundamente en una materia que se llama teoría psicoanalítica, y que esa enfermedad mental, por así llamarla, era inexplicable en términos científicos. Entonces habría que hacer algo que tenga una explicación científica, que tenga el valor de una disciplina para poder dar respuesta a esto que no se tenía respuesta para ese momento. Todo este rejunte de profesiones que hemos venido recapitulando tiene un denominador común, es decir, todas ellas se configuran a partir de responder a una problemática específica. El acompañamiento terapéutico, lo hemos dicho, lo hemos marcado, en los años 60, con el doctor Kalima, surge para acompañar pacientes psicóticos o pacientes con problemas de adicciones. Entonces, ante una problemática específica, se funda una práctica y a su vez también una teoría o una disciplina que da respuesta a eso. El AT, que surge también en un contexto, esto lo tenemos que poder ubicar en los años 60, en el contexto de posguerra, después de un gran acontecimiento de escala global, la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, cambia todo un escenario porque este conflicto bélico en el que intervienen varios países va a generar un hecho que va a servir para la reflexión teórica desde distintos campos, que fue terrorífico. Por ejemplo, la existencia de los campos de exterminación, ¿no? Este acontecimiento conmovió al mundo e hizo que se teorizara y se escribiera ríos de tinta sobre respecto de este acontecimiento. Como por ejemplo hoy, en el año 2020, el mundo no va a volverse a ser igual después de la pandemia. Hay acontecimientos que tocan el centro de la historia y la transforman. Este acontecimiento marca un antes y después respecto de qué cosas podían hacer los estados y qué cosas no deberían hacer. Marca un límite, por más que seas el jefe de estado, el presidente, el monarca o el emperador de esta nación, hay cosas que te está permitido para gobernar hacer y hay cosas que no podés hacer. Por ejemplo, surge alrededor de los años 60 el Tratado Internacional de Derechos Humanos, que eso ustedes lo van viendo y también problemáticas acorde a esto van viendo también en el módulo de Universidad Pública y Derechos Humanos. El Tratado Internacional de Derechos Humanos regula qué cosas puede la máxima autoridad de una nación hacer y qué cosas no puede hacer. Por ejemplo, el presidente de la nación no puede meter en un campo de exterminio, de concentración o segregar gente únicamente por motivos de raza, por motivos de que no tiene la misma ideología o porque simplemente no quiere que esa gente ande circulando libremente por
la ciudad. Entonces, de modo análogo, en los discursos de la medicina y de la psiquiatría, se encontraron con que no podían hacer cualquier cosa con las personas que están atravesando un sufrimiento. Las grandes discusiones sobre respecto de que si la locura implicaba peligrosidad, si la locura está más o menos asociada con la peligrosidad, encuentra con una nueva problemática, con un modo de ver nuevo a esa problemática, es que si la locura es peligrosa, algo tenemos que hacer con esa problemática. Ese modo que a principios del siglo XX fue crear neuropsiquiátricos apartados de la ciudad, lejos al modelo, por ejemplo, de las grandes pestes, por ejemplo, acá el Hospital Carrillo en Concordia está en un borde de la ciudad, en una colina bastante lejos donde vive la población, porque fue creado justamente para tratamiento con tuberculoso, que era altamente contagioso. Esa idea estaba de fondo cuando se crean los hospitales de salud mental, los neuropsiquiátricos, que esa peligrosidad también era transmisible por contacto, la idea de contagio. Por eso el discurso médico hegemónico responde a la locura con básicamente tres grandes acciones. A la locura hay que medicalizarla, hay que encerrarla y en algunos casos incluso es más extremo porque se resuelve torturarla, ¿no? Todo esto sin ningún aval terapéutico ni científico, y hay prácticas que hay una serie genial de Netflix que se llama Rachel, en donde muestra cómo eran esas prácticas. Por ejemplo, el electroshock, qué implicaba o qué tratamiento implicaba ofrecer una descarga eléctrica en el cuerpo a alguien que tenga algún padecimiento mental. Eh, ¿Qué tenía de terapéutico eso? Pero a costa de qué también había alguna cierta mejora comprobable, porque claro, lo electrocutaban, quedaba totalmente cansado, y entonces no podía responder porque además estaba dolorido, entonces el loco se tranquilizaba, ¿no? O hay una cierta concepción media extraña de salud en que a una persona que estaba sufriendo la metían en un baño de agua helada y después lo ponían en un baño de agua fría. Esto se ve, por ejemplo, en esta serie, ¿no? Entonces, esta ecuación, locura, peligro, peligro, encierro para que el loco no moleste, es una práctica en la cual se encierra por principio y se segrega a una persona que no responde a los cánones de una supuesta y denominada normalidad. Otro concepto que ustedes durante la carrera lo van a trabajar y van a reflexionar muchísimo. Entonces, conceptos que empiezan a interrogarse dentro de estos textos que estamos viendo de Rossi y de Pulisi, es qué son las anormalidades, qué son las locuras y qué tratamiento, qué oferta terapéutica le damos. En ese contexto aparece el acompañamiento terapéutico. En contracorriente a corrientes ligadas a la psiquiatría, es decir, a partir de la antipsiquiatría, o algunas corrientes de desinstitucionalización. Los manicomios, los asilos psiquiátricos, no eran tan distintos a los campos de concentración nazi. Empieza a aparecer esta pregunta: ¿qué se está haciendo con la locura? ¿Cómo se está tratando a la locura? Si alguien que además de estar padeciendo mentalmente alguna enfermedad, se lo tortura, se lo encierra, se lo segrega, se lo aparta de la sociedad, se le destruye todos los vínculos sociales que tiene, ¿qué cosa le estamos ofreciendo de terapéutico? Y acá aparece otra cuestión, que a la cuestión de la vulnerabilidad, de la fragilidad, aparecen prácticas profesionales sin ética. Por eso también tanto Pulis como Rossi piensan que el acompañamiento terapéutico
es también una práctica que exige y aparece como un posicionamiento ético, como un modo ético de responder a estas locuras, a este sufrimiento, a delimitar este tipo de prácticas espantosas. Es cierto que el sufrimiento es algo netamente humano, puramente humano. ¿Por qué se lo va a desprestigiar y ningunear de esta manera? ¿Por qué se lo va a acompañar justamente con este tipo de prácticas tan deshumanizantes? Ante estas vulnerabilidades y fragilidades del sufrimiento humano, se ubica al acompañamiento terapéutico como una práctica en las antípodas, en todo lo contrario justamente del encierro y la segregación. ¿Son el segregamiento y el encerramiento respuestas éticas al malestar subjetivo? Claramente que no. Por supuesto que no lo son. Y entonces, el acompañamiento terapéutico aparece dentro de esta corriente de desinstitucionalización que nace en Europa, en España, en Italia, en Francia, y también en Estados Unidos, y también en Argentina, que ya la van a estudiar, que ya la van a profundizar. Nace también los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día, las comunidades terapéuticas. Acá en Argentina hay un doctor, que es el Mauricio Goldenberg, que en el Hospital Evita de Lanús instaura toda una práctica en la línea de lo que va a permitir el surgimiento del acompañamiento terapéutico, hospitales de día, comunidades terapéuticas. Y acá en Entre Ríos, en Federal, el doctor Raúl Camino, en tiempos totalmente hostiles como ser el tiempo en el cual estaba la dictadura militar, hace el Hospital Colonia de Federal, que es una práctica de avanzada, open the door, que quiere decir puertas abiertas, en la cual las prácticas promotoras de salud están por fuera de la idea de encierro. Entonces, el AT, para resumir, para ir cerrando este momento, nace como una figura promotora de salud, como un posicionamiento ético, como una manera de entender las prácticas de salud mental a partir de dar respuesta a esa problemática, pero desde un punto de vista ético, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de acuerdo a que el sujeto que tiene que es el portador, el usuario del servicio de salud mental, portador del sufrimiento, también sea el primero que sea capaz de hacer algo con eso, porque además es su propio sufrimiento, es su propio malestar. Entonces, estos cambios de paciente a usuario, eh, de alguien que no está encerrado, sino que está en su vida cotidiana, una profesión que está dispuesta a acompañar los procesos y los trámites personales en los cuales el sujeto eh, es sujeto, porque es un sujeto activo, dinámico, que tiene cierta autonomía, que toma ciertas determinaciones. Ustedes van a ver que la práctica del acompañamiento terapéutico no es sacarle las cosas de las manos y hacerle algo, sino justamente es promover que lo pueda hacer, que él pueda construir su vida a pesar de las limitaciones. Bueno, de esto se trata el acompañamiento terapéutico. Esto queríamos que reflexionen en estos días, que vayan pensando, ya les vamos a hacer una propuesta acerca del trabajo final, pero que ya lo vayan pensando y que vayan tomando apunte acerca de estas cosas para entender cómo es que aparece el acompañamiento terapéutico en un determinado contexto y dando respuesta a una problemática. Sigan leyendo, sigan profundizando y sigan aprendiendo todo lo que más puedan de estas cosas que la van a aprender el resto de su vida.